Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con la explicación de este PowerPoint que tiene que ver con la unidad 0, contenidos finales de lo que es primero medio. ¿Ya? Vamos a hablar de la temática 1, que es lo que es el cambio de siglo en Chile y el mundo. ¿Ya? Especialmente en Chile es lo que vamos a tratar. Tiene relación exclusivamente con lo que sucede a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Ya? Vamos a hablar exclusivamente del orden político, qué es lo que está sucediendo en Chile, cuál es la importancia que va a tener el Congreso en este periodo de la historia. ¿Ya? Aquí está el objetivo de aprendizaje que yo les dije que también tenían que escribirlo en el cuaderno. Este objetivo va a abarcar todo lo que tiene que ver con la temática 1. ¿Ya? Vamos a hablar exclusivamente de la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 en adelante, que tiene que ver ya con la instauración de los nuevos órdenes políticos liberal y parlamentario. Y acá tenemos una máquina, que es una máquina, sino tenemos una línea de tiempo, perdón. Tenemos una línea de tiempo que va explicando todo lo que estamos de alguna forma eh, revisando. Acá, por ejemplo, tenemos lo que dice pensamiento liberal, surgimiento de estados nacionales, industrialización, imperialismo europeo, formación de la República Chilena, conformación del territorio chileno. Todo eso son contenidos que revisamos en primero medio. Y lo que estamos ahora tratando de revisar es lo que es la República Liberal y la República Parlamentaria. Y acá hay una serie de hechos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XIX y tenemos como lo más destacado la ley de registro civil, la huelga que está ocurriendo en 1890, la guerra civil de 1891, tenemos la matanza de la Escuela Santa María, 1907, fundación del Partido Obrero Socialista, 1912, lo que futuramente va a ser el Partido Comunista, y también inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. Todas esas cosas es lo que está ocurriendo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es para que nos ubiquemos en el tiempo. ¿Ya? Bueno, el primer tema tiene que ver exclusivamente con los gobiernos conservadores que están del año 1831 al año 1861. Estos gobiernos conservadores son tres gobiernos, ¿ya? Son tres periodos de 10 años cada uno, ¿ya? En donde se destaca el autoritarismo de cada uno de ellos. Hay un poder excesivo del Ejecutivo, en donde no se permite ninguna huelga, ninguna protesta, son totalmente reprimidas, los opositores son perseguidos, ¿ya? O sea, es muy difícil estar acá, no hay como libertad de expresión como lo conocemos hoy en día. Y acá tenemos a los liberales que están de alguna forma tratando de sobrevivir a este régimen conservador, sobrevivir en el sentido de que quieren mantener sus ideas políticas. ¿Y cómo las mantienen? A través de la prensa, a través de la literatura, a través de la historia, están tratando de difundir sus ideales que están en contra, criticar al gobierno. ¿Ya? ¿Y qué sucede después? Perdón, que a partir del año 1840 en adelante, los liberales están fortaleciéndose, ¿ya? Con el objetivo de llegar al poder y se demoran 20 años en llegar al poder hasta 1860. ¿Ya? Pero para poder llegar al poder, primero tuvieron que desarrollar una oposición y para cumplir este objetivo se tienen que organizar. ¿Ya? Es lo mismo que ahora, por ejemplo, hay un gobierno en Chile, Sebastián Piñera, y hay un montón de organizaciones que están criticando el sistema, que están criticando el gobierno, y ellos se organizan, ellos de alguna forma hacen un programa para tratar de mostrarle a la ciudadanía lo que está mal. ¿Ya? Y acá los liberales están realizando eso. ¿Ya? Y acá tenemos tres organizaciones que son fundamentales para poder formar una oposición fuerte y llegar al poder. ¿Ya? Y acá tenemos el Club de la Reforma, que es un movimiento
que tiene como objetivo principal buscar un candidato presidencial que le haga frente al mundo conservador. ¿Ya? Después se forma el Partido Liberal, que ya de alguna forma va a ser una organización política que va a ser la principal fuerza opositora al gobierno, ¿ya? De los conservadores. Y también tenemos la Sociedad de la Igualdad, que es un movimiento un poquito más radical, que tiene ideas de Europa, que busca darle más derechos a los trabajadores, a los obreros, y claramente en un gobierno conservador un movimiento así no es aceptado, y este grupo es disuelto, y la mayor parte de los integrantes son perseguidos, ¿ya? Son exiliados algunos porque el orden conservador es bastante autoritario, bien firme, mano dura, y no va a permitir revueltas, no va a permitir revolución, pues ellos lo único que quieren es orden. El concepto orden lo tienen pegado en la frente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a ir avanzando un poquito más rápido, eh, porque este video de alguna forma no puede soportar tanto. Y vamos a llegar ya que los liberales se demoraron del año 1846 hasta 1860 y ellos logran llegar al poder. Eso ya lo tenemos que tener claro, ¿ya? Que rompen ya con el gobierno conservador y logran llegar al poder. Y una vez en el poder, lo primero que quieren hacer es cambios. Vamos a hacer cambios, vamos a hacer transformaciones, ¿ya? Y especialmente van a transformar lo que es la constitución del año 1833. Pero ellos no van a hacer una constitución nueva, sino que van a hacer reformas nomás, ¿ya? No como ahora que se quiere cambiar la constitución o hacer algo nuevo. Acá en este periodo se busca reformar, se busca modificar algunas cosas, ¿ya? Y lo más importante que quieren modificar es el rol del Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que ellos quieren modificar el poder del presidente, quieren quitarle poder al presidente. ¿En qué sentido? De que en los gobiernos conservadores, los gobiernos duraban 10 años. ¿Por qué? Porque podía ser reelegido automáticamente. El cargo en sí duraba 5 años, pero existía la posibilidad de la reelección inmediata. Y al final los gobiernos conservadores, los tres gobiernos que hubo, tuvo 10 años cada uno por esta posibilidad de reelegirse automáticamente. Pero a partir de este momento, del año 1871, se modifica ese artículo de la Constitución para quitarle poder al presidente y para prohibir esta reelección. Y a partir de ese momento va a durar solamente 5 años, ¿ya? Y el otro punto importante, ¿ya? De alguna forma, que se le quita poder al presidente, es que antes los presidentes tenían la posibilidad de elegir a sus amigos para llevarlos al Parlamento. Y aquí habla de la incompatibilidad parlamentaria. En el año 1874, el presidente ahora ya no va a tener esa facultad de elegir amigos para llevarlos al Parlamento para que aprueben las leyes porque son sus amigos. Ahora no, ahora solamente se va a elegir a los senadores y diputados a través de votación popular, ¿no? Entonces, el segundo punto importante en cuanto a la reforma es la ampliación de las facultades del Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Es el aumento que se le da al Congreso, es el aumento de poder a los parlamentarios, es el aumento que se le va a dar de poder a los senadores y diputados. Y acá tienen dos puntos esenciales, que son la inexistencia de la clausura del debate e interpelación ministerial. El primero tiene que ver con que ahora el presidente ya no va a poder interrumpir el debate parlamentario. ¿Qué significa eso? Que ahora el presidente no va a poder meterse en las discusiones de la aprobación de las leyes. Ahora los senadores y diputados van a tener mucho poder en esto y van a poder retardar la discusión. Y acá esto se genera hasta el día de hoy, esta situación de que de repente el presidente manda leyes para que se aprueben y los senadores y diputados se retardan, que discuten, no llegan a acuerdo, al principio dicen que sí, después dicen que no. Entonces, ahora el presidente no va a poder meterse. En los gobiernos conservadores había clausura del debate.
El presidente se metía ahí a las discusiones. Ahora con esta modificación de la constitución no van a poder meterse los presidentes, van a perder autoridad. Y también interpelación ministerial, que quiere decir la fiscalización al Ejecutivo, especialmente de los ministros. ¿Ya? Acá los senadores y diputados tienen poder para llamar a un ministro cuando está haciendo mal la pega, lo llaman, lo citan al Senado para que dé las explicaciones de lo que está realizando. ¿Ya? Y esto es lo que se llama la interpelación ministerial. ¿Ya? Y esto fue una constante, una vez que iniciaron los gobiernos liberales, fue una constante. ¿Ya? Se realizaba reiterativamente y no se dejaba gobernar a los presidentes. Se interrumpía el gobierno, hacían que de alguna forma cambiaran eh, constantemente a los ministros y eso significa que no los dejan gobernar. Ahí tenemos una fotografía, perdón, una caricatura que representa a los integrantes del Senado que están acostados, ya que están ahí como ahora tienen tiempo como para debatir, porque antes como que el presidente se metía y de alguna forma interrumpía su trabajo, pero ahora van a tener todo el tiempo del mundo para discutir, para debatir, y esto hasta el día de hoy pasa que a la ciudadanía le carga que estemos esperando, que estén discutiendo las leyes, que de repente hay papel ahí que están por años esperando ser discutidos y ellos le dan prioridad realmente a lo que ellos quieren. ¿Ya? Acá también tenemos una tabla que está mostrando la rotativa ministerial de todos los gobiernos desde el primer gobierno liberal en adelante. ¿Ya? Y si usted se fija ahí en el número de gabinete, eso quiere decir el número de ministerios. ¿Ya? Y después de José Manuel Balmaceda, sobre todo, del año 1886 hasta 1891, con este presidente se inicia la guerra civil. A partir de ese año comienza con fuerza estas rotativas ministeriales en donde los senadores y diputados están ahí metiéndose en el trabajo de los ministros y no los dejan gobernar y finalmente los destituyen del cargo. Y acá también tenemos una interpretación de un historiador chileno, Julio Heinz, que está tratando de explicar qué es lo que está sucediendo con estas reformas liberales, ¿ya? Estas reformas que están realizando los liberales a la Constitución para darle poder al Congreso y quitarle poder al presidente. Y acá, por ejemplo, en términos generales, lo que está diciendo este historiador es que va a haber un predominio, dice ahí, un predominio de los partidos políticos en este momento. Eso significa que ahora el Parlamento va a tener una representación más importante y va a estar por sobre el Ejecutivo. ¿Ya? Y dice acá que después de la Guerra del Pacífico, esto se va a acentuar, esto de alguna forma va a crecer. ¿Ya? Esa es la interpretación que ya se está viendo, ya que con este cambio a la Constitución se va a darle más poder ahora a los partidos políticos que van a tener representación en el Parlamento. Otro de los cambios que están realizando los liberales con mucha fuerza va a ser en materia religiosa, ¿ya? Secularización de las instituciones. Cuando hablamos de algo secular, quiere decir como que vamos a hacer una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Ya? Y acá este tema de la iglesia con el Estado es una de las mayores tensiones que hubo en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, de 1850 en adelante. ¿Ya? El mundo conservador busca, y acá está con azul, busca fortalecer el rol de la iglesia en la sociedad. Pero ahí está con verde, que el mundo liberal busca reducir la influencia de la iglesia. Y acá tenemos dos movimientos políticos que están tratando de darle protagonismo o quitarle el protagonismo a la Iglesia Católica. Pero obviamente que los liberales cuando llegan al poder tienen mayoría también en la Cámara de Diputados y en el Senado y finalmente llevan a cabo estas transformaciones y van a ser traducidas en lo que se conoce como las leyes laicas. ¿Ya?
Leyes laicas. ¿Qué significa laica o laico? Laico significa que finalmente ya no va a tener influencia religiosa. No, no hay influencia religiosa. Por ejemplo, cuando vamos a un colegio y dicen no, que el colegio es laico, eso significa que el colegio no depende de la religión, especialmente de la Iglesia Católica. ¿Ya? Está aparte. Entonces estas leyes finalmente se conocen laicas porque de alguna forma van a quitarle poder a la Iglesia, van a quitarle atribuciones, funciones de lo que realizaban. ¿Ya? Por ejemplo, acá la ley que tiene que ver con la libertad de conciencia va a permitir de que las personas no católicas practiquen su culto de manera privada. De alguna forma ahora se va a permitir de que haya otra religión que se practique, pero de forma privada. Pero aún así se va a mantener la religión católica como la oficial. En este momento todavía es la religión oficial. Fin del fuero eclesiástico. ¿Qué significa esto? Que eh, los clérigos, en este caso, si cometen algún delito, ahora van a poder ser juzgados por tribunales civiles. Antiguamente solamente tenían estos tribunales eclesiásticos que se hacían cargo de ellos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de los clérigos que están acusados de pedofilia hoy en día. Eh, ellos podrían, si encuentran eh, pruebas contundentes de que efectivamente se llevó a cabo este delito, ellos pueden ser ahora sancionados por tribunales civiles. ¿Ya? Y esto es a partir de 1875 en adelante, porque antes la iglesia nomás se hacía cargo de estos problemas y claramente tapaban todo, ¿ya? Con respecto a esta situación. ¿Ya? También tenemos la ley de cementerios laicos, en donde se permite sepultar ahora a personas que no eran católicas en cementerios que son administrados por el Estado. ¿Ya? Y acá tenemos que tener en cuenta que hay un montón de inmigrantes que están en este periodo en Chile, italianos, alemanes, británicos, y que no son católicos. ¿Ya? Entonces había un problema ahí de que tenían que ser católicos para ser enterrados en los cementerios porque todas estas leyes finalmente estaban a cargo de ellos, la Iglesia Católica está a cargo, eh, y a partir de estos momentos ya como que se le va a quitar esa atribución. Antes los cementerios estaban a cargo de la Iglesia. Entonces era un problema sobre todo de los inmigrantes, que por ejemplo los alemanes sabemos que no son católicos, entonces ¿a dónde se entierran? Y de alguna forma van a empezar ahora a ser cementerios laicos, administrados por el Estado, y que da lo mismo ahora que no sean católicos. ¿Eh? Y también la ley de matrimonio y registro civil, que de alguna forma va a permitir que los nacimientos, las defunciones, los matrimonios también estén a cargo del Estado. ¿Ya? Antiguamente los nacimientos están a cargo de la iglesia, también los matrimonios, y ahora da lo mismo la religión que uno tenga, si es católico o no, se va a poder casar ahora también, ¿ya? Se va a poder realizar matrimonio. Entonces, acá tenemos una visión del presidente Santa María, porque este presidente, el que finalmente va a llevar a cabo estas leyes laicas en su gobierno, ¿ya? Y él de alguna forma tiene una visión de que la Iglesia Católica eh, representa la riqueza, representa la jerarquía social alta, que son enemigos de la cultura, dice ahí, y de alguna forma dice que mantiene a la gente en la servidumbre espiritual, ¿ya? Y de alguna forma como que está tratando a la Iglesia Católica como que no deja avanzar a la sociedad, como que la mantiene como en el pasado. Y esto significa que a partir de estas leyes, como que la sociedad ahora va a ser más moderna, ¿ya? Y que vamos a avanzar, vamos en buen camino. Y como que dejamos el pasado atrás, ¿ya? Como que habla de que estamos avanzando, ¿ya? Eso es lo que está tratando de decir en términos generales Domingo Santa María. Y acá tenemos una sátira, una caricatura que demuestra a Domingo Santa María que ahora está como ocupando el rol que antiguamente tenían los clérigos y como que lo llevan ahí como con su ropa religiosa y como que ahora él se va a hacer cargo de todo lo que antiguamente realizaba la Iglesia Católica. Y ahí tenemos atrás como
a representantes de la iglesia que ahora están mirando nomás y van a ver lo que está haciendo el Estado ahora. El Estado ahora va a ocupar esas funciones que antes hacía la iglesia. Bueno, a la mayoría de todos los estudiantes yo le hice realizar en el cuaderno esta pregunta. Hay muchos cursos que la realizaron ya, otros que no. Los que no la han realizado tienen que contestar en el cuaderno. Todo esto que estoy comentando, que estoy tratando de explicar, esto tiene que estar en el cuaderno. Este es el primer PowerPoint que estoy explicando. Ya después, en un próximo video, voy a explicar el segundo. ¿Ya? Y acá tienen que responder esta pregunta con respecto a lo que estamos viendo del periodo liberal. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer política entre el periodo estudiado y la actualidad? Usted tiene que hacer una pregunta, tiene que responder esta pregunta en 10 líneas con argumentos sólidos con respecto a lo que estamos tratando acá y con lo que usted ha observado, sobre todo a partir del estallido social, chiquillo. Usted tiene que ver ahí cómo es la forma de hacer política, cómo es la relación que tiene el presidente con el Congreso actualmente. ¿Es buena, es mala? El presidente como que se mete en las discusiones, el Congreso hace lo que quiere, no respeta. Entonces ahí usted tiene que ver si, con todo lo que estamos comentando ahora, si ha cambiado, se mantiene, qué es lo que sigue igual, ¿ya? Usted tiene que responder ahí. Entonces eso es lo que tienen que realizar. Y después de eso, vamos a ver finalmente el triunfo del parlamentarismo en Chile. Y esto va a surgir producto de una guerra civil, ¿ya? Que se va a instaurar en Chile en el gobierno de José Manuel Balmaceda. Al término de su gobierno va a ocurrir esta situación. ¿Ya? Vamos a ver ahora de qué se trata todo este tema de esta guerra civil que finalmente va a llevar a un nuevo sistema político en Chile en donde el Parlamento va a ser el protagonista. ¿Ya? Y acá tenemos la guerra civil de 1891. Esta guerra civil surge porque hay un conflicto fuerte entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que hay un conflicto fuerte entre los senadores y diputados, el Congreso, contra el presidente y sus ministros. Hay un conflicto ahí, un punto de máxima tensión, dice acá. Buscan los congresistas, los del Poder Legislativo, buscan que el presidente renuncie, que se vaya. ¿Por qué? Porque está tomando actitudes que no le gusta al legislativo. Está tomando actitudes como que busca que el presidente tenga más protagonismo, que tenga más poder, autoridad, que vuelva como a la autoridad que tenían los gobiernos conservadores. Y claramente al Congreso no le gusta esta idea. ¿Y qué sucede? Que todos los años los presidentes tienen que rendir cuenta en el Congreso de cómo se gasta la plata en Chile. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como la ley de presupuesto. ¿Ya? Y esto tiene que ser como aprobado por el Congreso. ¿Ya? El presidente tiene que recibir la aprobación del Congreso para poder realizar su gestión. ¿Y qué sucede? Que el Congreso rechaza la ley de presupuesto de Balmaceda y Balmaceda de alguna forma decide aprobar su postura de la ley nomás y le da lo mismo lo que dicen los congresistas y decide seguir adelante nomás. Y esto no le gusta al Congreso y finalmente como que hablan de que el presidente no está respetando la Constitución y ahí comienza el conflicto entre el legislativo y el ejecutivo que va a llevar a la guerra civil. Acá tenemos una figura ya de lo que es el presidente Balmaceda, que nació en 1840 y murió en 1891. Este es el presidente que es el protagonista de este conflicto. ¿Cuáles son las causas principales de la guerra? Acá tenemos tres puntos más importantes. El primer punto tiene que ver que está este conflicto entre si hay un gobierno presidencialista o un gobierno parlamentarista. Y esto significa que hay una tensión acá, sobre todo Balmaceda, que busca que haya un gobierno presidencialista, que el presidente tenga más poder que el Parlamento. Y por otro lado tenemos a los congresistas que buscan que
obviamente el Parlamento tenga más poder que el presidente. Hay una tensión acá. De alguna forma se está interpretando la Constitución de un modo presidencial, pero los congresistas lo interpretan de otra forma, y hay un conflicto acá de cómo finalmente debe tomar la postura el gobierno. ¿Ya? Y esto, ¿qué es lo que lleva? A que las Fuerzas Armadas se dividan. Las Fuerzas Armadas se dividen, ¿en qué sentido? De que algunos apoyan al presidente y otros apoyan a los congresistas. Y especialmente el ejército, en materia terrestre, apoya al presidente Balmaceda. Pero la Armada, ¿ya? La Fuerza Naval, va a apoyar al Congreso. ¿Ya? Eso también tenemos ahí con la segunda causa. Y la tercera causa tiene que ver con el conflicto con la iglesia, porque Balmaceda es derechamente liberal y anticlerical, totalmente en contra de la iglesia católica. Y claramente el mundo conservador, los políticos, en este caso los jóvenes, los clérigos que están con la iglesia, van a hacerle la vida imposible a Balmaceda, porque están totalmente en contra. ¿Ya? Bueno, y acá vamos a revisar algunas imágenes bien rápidamente que tienen que ver con las batallas más importantes de este conflicto, batalla de Concón y batalla de Placilla. Son las batallas más destacadas de esta guerra civil. Acá hay un montón de muertos. Esta imagen, por ejemplo, es obviamente una representación, pero acá tenemos una fotografía real de lo que fue esta batalla de Placilla en el año 1891, 28 de agosto. ¿Ya? Acá tenemos cadáveres apilados que están preparados para su cremación en el año 1891. Acá este conflicto tuvo un montón de muertos. No hay una cifra exacta, pero hablan de entre 5.000 a 8.000 muertos. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que como está este conflicto entre el Congreso y Balmaceda, el Congreso no reconoce finalmente el poder que tiene Balmaceda, y ellos finalmente van a realizar una junta revolucionaria para liderar el país, porque ellos consideran ilegítimo, inconstitucional al presidente Balmaceda por haber aprobado la ley de presupuesto sin el consentimiento del Congreso. Y finalmente acá tenemos a los tres representantes que van a liderar esta junta, que para ellos es la constitucional, la legítima. ¿Ya? Y acá tenemos de izquierda a derecha a Waldo Silva, que es el vicepresidente del Senado, Jorge Mon, que es el capitán de navío y presidente también de la misma con respecto a la Armada, ¿ya? Y Ramón Barros Luco, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces tenemos a estos tres integrantes que van a ser los gobernantes de parte del Congreso. Ellos finalmente se consideran los legítimos y a Balmaceda como ilegítimo. Y acá tenemos a José Miguel Alcérreca, un general balmacedista, obviamente el general que está con el Ejecutivo. ¿Ya? Y acá tenemos a Jorge Mon, el que va a liderar las fuerzas del Congreso que están en contra de Balmaceda. Y acá también tenemos una imagen de los prisioneros políticos durante la guerra civil, que claramente esto llevó a una división de la sociedad con respecto al pensamiento político. ¿Ya? Desarrollo del conflicto. En la zona norte pasó a ser controlada y administrada por las fuerzas congresistas. ¿Ya? Especialmente ellos se instalaron en Iquique, esta junta que acabo de explicar, que está liderada por estos tres integrantes. Esa junta está en Iquique, pero en la zona centro y en el sur están las fuerzas que apoyan a Balmaceda. Y ahí se aplicó una serie de medidas para frenar este conflicto. Entonces ahí está el desarrollo de este conflicto. En el norte están las fuerzas congresistas y en el centro y sur se instalan las fuerzas del presidente Balmaceda. Bueno, el fin de la guerra, porque no podemos entrar en mucho detalle en esto, finalmente los que triunfan en esta guerra son los congresistas. ¿Ya? Las batallas más complicadas en agosto fueron las de Placilla y Concón, ¿ya? Pero finalmente los que ganan esta guerra son los congresistas. Y esto lleva a que el presidente Balmaceda tenga que entregar el cargo
y se lo entrega al general Manuel Baquedano. ¿Y quién es Manuel Baquedano? Manuel Baquedano es un personaje que también participó en la Guerra del Pacífico y es la estatua que tenemos en la Plaza Italia, ahora Plaza Dignidad. Ese es Manuel Baquedano, ¿ya? Que también un gran general del ejército y que en este momento se le entrega el cargo de forma simbólica. Y finalmente Balmaceda también, perdón, pide asilo en Argentina, pero especialmente en la embajada de Argentina. Y ahí va a escribir su testamento y se va a suicidar. Se suicida el 19 de septiembre, ¿ya? Eh, Esto finalmente va a llevar a que se inicie un periodo en la historia de Chile que se conoce como el parlamentarismo, el sistema parlamentario. Y eso ocurre de 1891 y va a perdurar hasta el año 1925. Acá tenemos una imagen de Manuel Baquedano, que fue militar y el presidente en este breve periodo de tiempo. Digo simbólico yo porque obviamente se le entrega el poder a él, pero está un breve tiempo, ¿no? Un breve periodo de tiempo y después finalmente se llama elecciones para elegir a un nuevo presidente. Pero en este caso va a ser Pedro Montt, que va... Pedro Montt, el que está en la imagen. Él, él va a ser, que sea, perdón, Jorge Montt. Él va a ser el próximo presidente. ¿Ya? Bueno, las consecuencias de esta guerra, en materia política sobre todo, es que van a formarse alianzas que van a ser representantes de la oligarquía. La mayor cantidad de los partidos políticos que van a existir van a ser representantes de la oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? Es un grupo pequeño de personas que gobierna para la clase alta. Es para ellos, gobiernan para ellos mismos, ¿no? El gobierno de unos pocos para esos pocos. Entonces, creo que la población en general queda totalmente relegada, ¿ya? También surgen otros partidos que buscan tratar de romper con este esquema. El Partido Radical, que va a tener una gran representación exclusivamente de la clase media, y el Partido Democrático, que también va a tener de alguna forma una representación a los movimientos obreros en este caso. Comienzan malas prácticas en materia política también, lo que se conoce como el cohecho, ¿ya? El compro de votos, soborno a los funcionarios. Entonces, es una época totalmente dominada por la clase oligárquica que hace lo que quiere acá en materia política, ¿ya? Ellos van al Senado ya como, van como un club social, era como un club social ir al Senado, como que están, era como ir al casino, por decirlo, en donde se van a juntar con los amigos y como que están gobernando para ellos mismos y como que no están preocupados realmente de la problemática que existe en la sociedad, ¿ya? Balmaceda es derrotado y se consolida la instalación de un régimen parlamentario. Esta es la consecuencia directa, ¿ya? Ahora el poder legislativo, los senadores, los diputados, el Congreso va a concentrar la mayoría de las atribuciones políticas. ¿Cuáles son las características de este nuevo sistema que va a surgir una vez finalizada la guerra civil? Ahí está subrayado: consolidación del poder del Congreso. O sea, la principal característica es que el Congreso va a tener más poder que el presidente, ¿ya? Y que la oligarquía va a ser la clase social con mayor representación. O sea, del año 1891 al año 1925 tenemos gobiernos que totalmente están preocupados de la clase política alta. Da lo mismo lo que esté pasando a la clase media, a las clases populares, ellos están preocupados de su clase. ¿Cuál es la principal característica? Que a pesar de todas estas modificaciones, todos estos cambios, que hubo hasta una guerra de por medio, la constitución de 1833 se mantiene, va a seguir vigente, va a recibir ciertas modificaciones nomás, pero la constitución no se va a cambiar, ¿ya? Tenemos un sistema multipartidista, hay un montón de partidos políticos en este periodo, ¿ya? Surgen, ¿ya? Especialmente de la clase oligárquica, y esto va a hacer que finalmente haya un exceso de partidos que va a poner al sistema tambaleando. ¿En qué sentido? De que tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos, chiquillos, sobreviven
gracias a los impuestos de todos los chilenos. Finalmente, a través de todos estos impuestos y a través de todos estos mecanismos, sobreviven los partidos políticos, ¿ya? Y de alguna forma, mientras más partidos haya, se gasta más plata y la economía está inestable. Entonces, esto va a tener problemas, ¿ya? Se profundizan prácticas parlamentarias como las interpelaciones. Ahora, en este periodo parlamentario, los senadores y diputados van a abusar de este poder y van a interpelar en reiteradas ocasiones a los ministros. Se les va a desvincular de sus cargos, votos de censura, inexistencia de clausura en el debate. O sea que en este periodo, chiquillo, el Congreso va a controlar totalmente el funcionamiento del Estado, en este caso. El Congreso va a tener más poder que el presidente. O sea, ellos van a tener el poder, el dominio de la política. Y acá también tenemos los partidos políticos que son más destacados de este periodo parlamentario, del periodo parlamentarismo, que vuelvo a repetir, se inició después de la guerra civil. Tenemos el Partido Conservador, que es un partido totalmente con representación de la aristocracia, de la oligarquía en este caso, que son terratenientes, es decir, que tienen grandes terrenos acá en Chile. Este partido representa esa clase, ¿ya? Es un partido totalmente de hoy día de derecha, por decirlo. Y el otro, el Partido Radical, que acá tenemos este partido que es totalmente anticlerical y representa a las clases medias, a estos profesionales intelectuales que a través de la educación van surgiendo, ¿no? Es un partido de clase media, este Partido Radical en su inicio. También tenemos el Partido Nacional o el Montbarista, que es un partido que representa exclusivamente a los banqueros, a la banca, a los comerciantes, ¿ya? Defensor de los intereses de la oligarquía plutocrática, es decir, un partido burgués, chiquillo, ¿ya? Este partido representa hoy en día representaría al empresariado, ¿ya? También tenemos el Partido Democrático. Este es un partido que defiende a los artesanos y a los obreros, ¿ya? Este partido de alguna forma busca generar una conciencia social de los sectores populares, ¿ya? Y su principal exponente fue Malaquías Concha en su momento. También tenemos el Partido Liberal, que es un partido que también representa a la burguesía. Era un partido que también estaba integrado por varios simpatizantes de Balmaceda, ¿ya? Que todavía seguían con el ideario balmacedista. Eh, pero no deja de ser un partido de clase alta, ¿ya? Y el otro partido que tenemos es el Partido Obrero Socialista. Este es un partido que el principal exponente se llama Luis Emilio Recabarren. ¿Cuál es la característica de este partido? Que después se va a convertir en lo que es el Partido Comunista. Y claramente defiende a los obreros y defiende a las clases populares, ¿no? Chiquillos, eso es todo con respecto al primer PowerPoint. Este es el primer tema que abarcamos, que tiene que ver con lo que sucede en Chile de 1850 en adelante. Hablamos ya de cómo los liberales llegaron al poder, ¿ya? A través de grandes conflictos con los conservadores, llegan al poder y comienzan a hacer reformas, comienzan a hacer cambios. Y estos cambios finalmente van a llevar a que el Congreso tenga más poder que el presidente, hasta que llegue un punto máximo en donde con José Manuel Balmaceda comienza una guerra civil, porque está este conflicto que Balmaceda no quiere que finalmente los senadores y diputados tengan más poder, y finalmente hay una guerra, y la guerra ganan los congresistas, y se acentúa mucho más ahora este poder del Congreso, y se instala un régimen parlamentario, ¿ya? Y este régimen va a durar hasta el año 1925, chicos, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima explicación, que tiene que ver con el PowerPoint número 2,
con la temática del salitre, también de la guerra del Pacífico. Ya, nos vemos, chiquillos.